Ok, muy bien. Ya busqué la forma de grabar la pantalla. Creo que ahora sí se va a grabar bien el sonido. Creo que ya vi el fallo que tuve ayer. Este, entonces, pues bueno, vamos a empezar con el tema, la sesión del día de hoy, que es la sesión número 2 de química, con lo que viene siendo enlaces químicos y fuerzas intermoleculares. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver que es un enlace químico es la fuerza que mantiene juntos a un grupo de dos o más átomos y que hacen que funcione como una unidad, donde el nuevo compuesto tiene características físicas y químicas diferentes a la de los elementos originales. En otras palabras, los enlaces químicos, pues como su nombre lo dice, enlace, se va a encargar de unir o enlazar átomos de elementos para formar moléculas. Son los enlaces que encontramos adentro de una molécula, ¿ok? También reciben otro nombre de enlaces intramoleculares, o sea, que están adentro de la molécula. Se va a encargar de unir los distintos átomos de los elementos para formar compuestos, ya sean orgánicos o inorgánicos, y que el compuesto que se va a formar, dado por el enlace que se va a formar, va a tener características distintas a que tuviera solo el átomo por sí mismo. Muy bien. Entonces tenemos que los enlaces químicos tradicionalmente se catalogan o se dividen en tres partes: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Y que los enlaces covalentes, a su vez, se pueden dividir en polar y no polar. Muy bien, hay que recordar que la clasificación de estos distintos enlaces, de los distintos compuestos que van a estar formados por los distintos enlaces, no solo va a depender de los elementos que lo conforman, sino también de cuál es el grado de electronegatividad que hay en el tipo de enlace. ¿Ok? Es por eso que en esta tablita que yo les puse, marca la diferencia en una recta que se llama escala de Pauling, donde se ponen la electronegatividad y nos marca hasta qué punto se considera un enlace iónico, hasta qué punto se considera un enlace covalente, polar o no polar, etcétera. Voy a primero explicar sobre el enlace iónico y el covalente, y ya después regresamos para realizar la gráfica o la línea de Pauling para entender un poquito mejor cómo funciona esto de la electronegatividad. Muy bien. Y bueno, pasamos al primer tipo de enlace entonces, que es el enlace iónico. El enlace iónico se produce cuando se combina, teóricamente se combina un metal y un no metal. O sea, muy bien. Entonces, el metal alcanza la configuración electrónica de un gas noble, perdiendo electrones, y el no metal gana electrones, ¿ok? Recordemos que ayer, cuando estábamos hablando de la tabla periódica y de la regla del octeto, etcétera, recordemos que les mencioné que los elementos, al momento de combinarse o unirse con otros átomos, siempre va a tratar de cumplir la regla del octeto,
porque va a tratar de asemejarse a los gases nobles, que son los elementos que tienen la mayor estabilidad y que pues son los menos reactivos, o sea, tienen menos probabilidad de reaccionar y de perder electrones. Entonces, los enlaces iónicos, como están formados por un metal y un no metal, ¿qué podemos deducir de esto? Bueno, recordemos que los metales y los no metales en la tabla periódica tienen electronegatividad distinta. Es así que los no metales tienen una mayor electronegatividad que los metales. Y es por eso que cuando nosotros, no cuando nosotros, sino cuando se unen dos elementos, uno metálico y uno no metálico, como el enlace, el elemento no metálico es el que tiene la mayor electronegatividad, va a tener la mayor fuerza para atraer los electrones del metálico. Y el metálico, como tiene una baja electronegatividad, pues realmente va a permitir que el metal pierda más fácil sus electrones o ceda sus electrones más fácil electrones al metal. Es por eso que lo que vemos en este tipo de enlace iónico tenemos una transferencia, eso es muy importante recordar, hay una transferencia de electrones. Muy bien, hay una transferencia de electrones del metal hacia el no metal, porque es más fácil que el elemento metálico que tiene menos electrones en su última capa, muy bien, es más fácil que pierda uno o dos, que son los electrones que tienen en la capa de valencia los metálicos, a que, por ejemplo, un no metal como el flúor pierda pues sus 7 electrones. ¿Ok? Entonces es más fácil ganar uno que perder 7. Entonces, como es un tipo de enlace en el que ocurre una transferencia de electrones como tal, la fuerza que va a tener este tipo de enlace es muy alta, es bastante fuerte, por lo que los compuestos formados por enlaces iónicos van a tener un punto de fusión y de ebullición elevados. ¿Por qué elevados? Bueno, porque como son un tipo de enlace que como hay una transferencia de electrones como tal, lo hace bastante fuerte. Entonces, para que podamos romper estos enlaces y hacer que la sustancia empiece a tener ebullición o pase a un punto de fusión, necesitamos aplicar bastante energía. Y pues el hecho de que necesitemos aplicar bastante energía, ya sea, por ejemplo, calor, para hacer que pueda ebullir la molécula compuesta por el enlace iónico, hace que su punto de ebullición y el punto de fusión sean altos, sean bastante elevados. Una forma en la que encontramos a los sólidos, las moléculas sólidas formadas por los enlaces iónicos, es en forma de cristales, y de hecho es el único tipo de enlace que puede formar moléculas sólidas como cristales. Eso es una característica que es muy importante de recordar, puede formar cristales. Tenemos que la mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. Sí, porque como lo que ocurre es, como hay una transferencia neta de electrones, vamos a tener que pues uno de los dos elementos
va a tener una carga positiva porque perdió su electrón y el otro va a tener una carga negativa porque ganó un electrón. Es por eso que vemos aquí en la imagen del ejemplo que tenemos al litio y tenemos al flúor. Muy bien, entonces ocurre un enlace iónico, una reacción que forma un enlace iónico. Tenemos que el litio pierde un electrón y se lo cede al flúor. Entonces, pues el litio perdió un electrón y quedó como un ion positivo. Y el flúor, al ganar un electrón, se vuelve más negativo y queda como un ion negativo. Por eso viene el nombre iónico. Muy bien. Entonces, como tenemos pues un elemento con una carga positiva y otro elemento con una carga negativa, porque pues propiamente son iónicos, entonces eso va a hacer que sea soluble en soluciones acuosas, porque el agua pues es una molécula que igual tiene carga positiva y tiene carga negativa, entonces va a ser fácil que se pueda disolver en este tipo de medio y que la mayoría son insolubles en disolventes apolares como el benceno o el hexano. ¿Por qué? Porque este tipo de disolventes no tienen cargas eléctricas. Entonces, pues las sustancias que pongamos que tengan cargas eléctricas, como en este caso una molécula formada por enlaces iónicos, pues realmente no se va a poder disolver, a diferencia como si la pusiéramos en el agua. Muy bien. Tenemos que las sustancias iónicas conducen la electricidad cuando están en estado líquido. O en disoluciones acuosas por estar formados por partículas cargadas, iones, pero no en estado cristalino, porque los iones individuales son demasiado grandes como para moverse libremente a través del cristal. O sea, en otras palabras, que los enlaces iónicos o las moléculas formadas por los enlaces iónicos son buenos conductores de la electricidad cuando se encuentran en disoluciones acuosas. Muy bien. Es una forma fácil de recordar que, bueno, estos tipos de moléculas formadas por enlaces iónicos son conductores de electricidad, pero solo cuando se encuentre formado en, perdón, en disoluciones acuosas. Vamos a mencionar un ejemplo rápido. Por ejemplo, un compuesto, vamos a ver, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Ok, vamos por un compuesto bastante sencillo, bastante práctico que encontramos en todos lados. La sal de mesa. La sal de mesa tenemos que su estructura química, su fórmula química es NaCl. O sea, tenemos un metal y un no metal, por lo que podemos deducir que está formado por un enlace iónico. Y de hecho, cuando nosotros ponemos la sal en un recipiente con agua, es evidente que la sal se disuelve. ¿Por qué? Porque como creo que se salió Héctor. Muy bien. Ok, ya se pudo ir. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, pues es evidente que cuando ponemos la sal en agua, la sal se disuelve, porque pues es propiamente una característica que tienen los enlaces iónicos. Al ponerlos en disoluciones acuosas, permite que se disuelvan. Pero esta solución que ya se formó es una solución acuosa donde tenemos disuelto un enlace iónico
Y si a esta solución, que ahora se conoce como solución salina, le pusiéramos cables con electricidad, con corriente eléctrica, le pusiéramos los cables, podemos notar que el agua, que de por sí el agua ya era un medio que permite la conducción de electricidad, al ponerle la sal, que está formada por enlaces iónicos, va a aumentar la capacidad de conducción del agua. Y es por eso que los enlaces iónicos, o mejor dicho, los compuestos formados por enlaces iónicos en sustancias acuosas, son buenos conductores de electricidad. Pero si agarramos a los cristales, o sea, a las moléculas unidas con enlaces iónicos en forma sólida, como por ejemplo que agarremos un bloque de sal como tal, no es una buena forma no es un buen medio para que la energía eléctrica pueda conducirse. Muy bien. Y tenemos que, bueno, al intentar deformarlos, se rompe, es decir, son frágiles, no tienen una capacidad de moldearlos o manejarlas. Entonces, estas son las características principales de los enlaces iónicos, formados por un metal y un no metal. Hay una transferencia neta de electrones, o sea, uno gana, uno lo pierde. Tenemos un átomo positivo, un átomo negativo. Tenemos que debido a esa transferencia de electrones hay un punto de fusión y un punto de ebullición elevado. Tenemos que son solubles en agua. Tenemos que las soluciones acuosas con estas moléculas con enlaces iónicos son buenas conductoras de electricidad y que son frágiles. Los cristales que se forman son frágiles. Muy bien. El siguiente tipo de enlace es el enlace metálico, que este tipo de enlace es bastante peculiar, bastante diferente en comparación con los otros tipos de enlaces químicos. Bueno, primero que todo, tenemos que los enlaces metálicos, como su nombre lo dice, están formados pues precisamente por metales, o sea, un metal más un metal. Muy bien. Tenemos que ocurre entre dos átomos de metales. Los átomos de los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. En este caso, los metales pierden los electrones de valencia y se forma una nube de electrones entre los núcleos positivos. Muy bien. Bueno, si nos damos cuenta, nos vemos que donde están los bloques, de donde están los elementos metálicos en la tabla periódica, están bastante alejados de los gases nobles. Entonces, cuando se unen o se enlazan dos no metales, quedan bastante lejos de poder alcanzar la formación o la composición de un gas noble. Entonces, ¿qué es teóricamente lo que hacen los átomos de metales al unirse con otro metal? Bueno, para poder alcanzar la configuración electrónica, ellos básicamente van a perder, van a soltar, van a ceder todos sus electrones entre todos los distintos átomos del metal para que de cierta manera al unirse todos o al hacer la suma de todos los electrones puedan alcanzarse la configuración de un gas noble, porque como realmente tienen muy pocos electrones de valencia, pues cuando se unan, poder alcanzar a un gas noble es bastante difícil. Entonces, pues lo que hacen mejor es pierden todos o si pierden, ceden sus electrones y los van a dejar ahí flotando en una nube de electrones dentro del mismo compuesto metálico. Muy bien. Entonces se forma esta nube de electrones
en donde los electrones se están moviendo de un átomo a otro, etcétera. Entonces, como existe esta nube de electrones o este también llamado modelo de mar de electrones, va a ser fácil que cuando yo proporciono energía, ya sea energía eléctrica o energía calorífica, sea fácil la conducción de esta energía a través de, pues, de todas los átomos de la molécula del metal. Muy bien, porque como hay un mar de electrones, están todos los electrones sueltos, por así decirlo, pues permite que al llegar la electricidad pueda moverse fácilmente a través de todas las moléculas, de todos los átomos, perdón, y recorrer la molécula sin mayor complicación. A diferencia de, por ejemplo, que pudiera, ay, ¿qué pasó? Bueno, a diferencia de, por ejemplo, que pudiera ocurrir con el enlace iónico, donde pues ahí ocurre una transferencia de electrones y va a ser aquí como los electrones está la energía. Muy bien. Bueno, tenemos en las características que los electrones tienen cierta movilidad, por eso los metales son buenos conductores de electricidad, como ya les había mencionado. La nube o el mar de electrones actúa como un pegamento entre los cationes. Por esa razón, casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente. La única excepción es el mercurio, pero pues porque Mercurio tiene ciertas características que lo hacen particular. Pero básicamente es lo que menciona aquí, los electrones van a servir como un tipo de pegamento, porque bueno, los electrones están sueltos hasta cierto punto, pero no se pierden electrones de la molécula. Entonces, pues como los electrones están sueltos, pero siguen ahí, es por eso que permite que los átomos permanezcan unidos y pues de esta manera se formen moléculas sólidas de metal. Muy bien, tenemos que las principales propiedades son buenos conductores de calor y de electricidad, ya lo mencioné. La mayoría se presentan en estado sólido a temperatura ambiente. Esto poseen puntos de fusión y de ebullición elevados. Esto es una característica que tienen en común con los enlaces iónicos, que tienen tanto un punto de fusión y ebullición elevados. ¿Por qué? Porque como los electrones forman un mar, forman una nube y están prácticamente moviéndose, y como de manera común, de manera pues propia de los enlaces metálicos, permite la correcta conducción del metal y del calor, pues hay que, para querer romper esos enlaces y obtener un líquido o aún más difícil, un vapor, realmente la energía que hay que aplicarle es bastante alta, es bastante elevada. Y pues es por eso que realmente necesitamos temperaturas altas cuando queremos fundir un metal. Ok, cuando queremos fundir un metal, entonces pues es una característica que, que tienen los enlaces metálicos. Otra es que son maleables o dúctiles, o sea, maleables es que tienen la capacidad poder moldearlas, de poder manejarlas como si fuera una masa, una plastilina. Y dúctiles es la capacidad que viene pues precisamente brindada por la maleabilidad
que es la capacidad que tienen los metales de formar láminas o de formar alambres, conductos, sin que pierda pues sus características, ¿ok? Esto pues no lo podemos encontrar en otros tipos de compuestos, porque pues al tratar de estirar y formar láminas o formar conductos, vamos a terminar rompiendo el enlace. Entonces, esa es una característica muy, muy propia de los enlaces metálicos. Y pues bueno, algo que también hay que recalcar, que tienen brillo característico, o sea, las moléculas formadas por estos enlaces son brillosos. Entonces, esas son las características que hay que recordar de los enlaces metálicos. Se dan entre dos no metales, existe una nube o mar de electrones. Esto permite que tenga una buena conducción de la electricidad y del calor. Como pues los electrones sirven como un tipo de pegamento para mantener unidos los átomos, son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Tienen un punto de ebullición y de fusión elevados, son maleables, son dúctiles y son brillosos. Muy bien, esas son las características del enlace metálico. Ahora pasemos al siguiente enlace, que es el enlace covalente. El enlace covalente ocurre nos dice la teoría que ocurre entre dos átomos con electronegatividades muy similares, pero para términos prácticos, los enlaces covalentes ocurren entre dos no metales. ¿Ok? Ocurre entre dos no metales. Y pues recordemos que los no metales, por su posición en la tabla periódica, podemos ver que sus electronegatividades son bastante parecidas, o sea, son bastante altas. Muy bien. Entonces se da entre elementos con electronegatividades altas y muy parecidas entre dos no metales. En estos casos, ninguno de los átomos tiene más posibilidades que el otro de perder o ganar electrones. Y la forma para cumplir la regla del octeto es mediante la compartición de de electrones entre dos átomos. Pues precisamente es por esto que como los dos elementos son no metales, ambos tienen una fuerza o una electronegatividad bastante alta. Entonces, pues es difícil poder diferenciar pues entre cuál es el átomo que va a perder sus electrones y cuál es el que va a ganar sus electrones. ¿No? Entonces ocurre pues algo particular que solo ocurre en este tipo de enlace, que es la compartición de electrones. O sea, se van a prestar electrones simplemente para poder cumplir lo que conocemos como la regla del octeto y poder adaptarse a la estructura de un gas noble. Muy bien. Bueno, tenemos que sus propiedades son que podemos encontrarlos como gases, líquidos o sólidos, o sea, podemos encontrarlo en los tres estados de la materia en temperatura ambiente, y que su punto de fusión es bastante bajo, ¿ok? El punto de ebullición, bueno, el punto de ebullición depende del tipo de elemento y depende del tipo de compuesto, porque pues si tenemos compuestos que ya están en un estado líquido, pues no va a necesitar tanta energía para llegar al punto de ebullición que si tuviéramos un compuesto en estado sólido y llegar hasta la ebullición. Entonces el punto de ebullición depende del compuesto que se tenga, pero lo que sí podemos decir es que el punto de fusión es bajo. Muy bien, es una característica importante, bajo punto de fusión. La mayoría son insolubles en disolventes polares y la mayoría son solubles en disolventes apolares. O sea, aquí ocurre lo contrario que con los enlaces iónicos. En los enlaces iónicos teníamos que eran solubles
fácilmente en soluciones polares como el agua, y que pues eran insolubles en soluciones apolares, o sea que no tenían carga. Aquí ocurre lo contrario. Aquí los enlaces, los compuestos formados por enlaces covalentes son muy solubles en disolventes apolares, o sea, disolventes que no tienen carga eléctrica, y que en disolventes polares, o sea, que tienen carga, como por ejemplo el agua, no se pueden disolver fácilmente. Muy bien, entonces ocurre lo contrario que con el tipo de enlace iónico. Muy bien, tenemos que los líquidos y los sólidos fundidos no conducen la electricidad, o sea, son malos conductores de electricidad. Son malos conductores de electricidad. Y que las disoluciones acuosas son malas conductoras de electricidad porque no contienen partículas cargadas. Efectivamente, los que les mencionaba, al momento de que nosotros tratamos de disolver una molécula formada por enlaces covalentes en un medio como el agua, que es un disolvente polar, pues en primer lugar no se va a poder disolver porque pues no es el medio apropiado para que se disuelva. Y como en este tipo de enlaces, las cargas o la carga general de la molécula que se va a formar, pues no tiene una carga característica como tal. Entonces, pues no va a permitir que haya una correcta conducción. De aquí, en estas imágenes que vemos cómo el electrón se comparte, no lo está perdiendo, no lo está perdiendo, no lo está cediendo, simplemente se están compartiendo. Muy bien. Y tenemos que pues los enlaces covalentes pueden compartir un único electrón, que se conoce como un enlace covalente simple. Pueden compartir dos pares de electrones, que sería un enlace covalente doble, o incluso hasta tres pares de electrones, que lo convierte en un enlace covalente triple. Muy bien. Y pues esto al momento de representar los enlaces, lo vamos a representar los enlaces simples con una sola línea, los enlaces dobles con dos líneas y los enlaces triples hasta con tres líneas. Y esto va a cambiar la nomenclatura de cómo vamos a llamar a la molécula, pero nomenclatura lo dejamos para después, no lo vamos a mencionar hoy, vamos a mencionarla después. Muy bien, cuando mencionemos la nomenclatura de los compuestos orgánicos a manera superficial, porque realmente no es imprescindible saberlo, de hecho no está en el temario del Exani, pero pues yo creo que es bueno que los mencionemos y que lo volvamos a recordar. Muy bien. Entonces, bueno, estos son los enlaces covalentes, pero los enlaces covalentes tienen una característica que, bueno, como están formados por elementos no metálicos, tenemos que tienen, como ya mencionamos, una electronegatividad bastante similar. Muy bien, pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Pueden ocurrir dos escenarios. Puede ocurrir que nuestro enlace esté formado por dos átomos del mismo elemento o dos átomos de distintos elementos, o sea, por dos no metales diferentes. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Bueno, obviamente, si la molécula o el enlace está formado por dos elementos iguales, obviamente la electronegatividad va a ser la misma. Ninguno va a ser más electronegativo que el otro porque es el mismo elemento. Muy bien. Entonces, tenemos lo que conocemos como un enlace covalente no polar. Muy bien. Cuando está formado por elementos del mismo tipo, por no metales del mismo tipo. Como ambos tienen una misma carga,
pues no va a haber un polo positivo y un polo negativo. Entonces se llaman enlace covalente no polar o enlace covalente apolar. Está formado por elementos del mismo tipo. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que bueno, el enlace puede estar formado por dos no metales, pero de distinto tipo, ¿ok? De distinta electronegatividad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que un elemento va a ser más electronegativo que otro. O sea, uno va a tener hasta cierto punto más fuerza de atraer los electrones de otro elemento no metálico, pero no tan fuerte como para hacer que los pierda. Muy bien, porque si se perdieran ya no sería enlace covalente, pero sí tiene una fuerza de atraer los electrones más que el otro elemento, pero no tan fuerte. Muy bien, esto se da entre elementos o entre elementos no metálicos distintos y se le llama enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Bueno, porque tiene polos, o sea, un polo negativo y un polo positivo. Por ejemplo, tenemos cuando se unen el hidrógeno con el cloro, tenemos que ambos son dos no metales. Ambos son pues elementos distintos y obviamente van a tener electronegatividades distintas. En otras palabras, el cloro tiene una mayor no. En otras palabras, el cloro tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Muy bien. Entonces, el cloro va a tener mayor electronegatividad, mayor capacidad de atraer electrones que el hidrógeno. Muy bien. ¿Qué va a producir esto? Bueno, va a producir que al momento de que se compartan los electrones, recordemos que los electrones están en una forma de nube. Los átomos, los niveles de energía de los átomos donde se encuentran los electrones, ya sabemos por el modelo actual que se encuentra en una especie de nube. Muy bien. Entonces, al momento de que dos átomos con electronegatividades distintas, el que tiene mayor electronegatividad va a tener mayor fuerza de atracción de los electrones. Muy bien. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que al momento de que se unen estos dos átomos, los electrones o la nube de electrones esté más concentrada del lado o del polo del cloro que del polo del hidrógeno, porque tiene mayor electronegatividad. Entonces, ¿esto qué va a formar o cómo se va a traducir? Va a traducir que el cloro tenga una carga negativa porque va a tener mayor fuerza para tener mayor la concentración de los electrones de ambos átomos, de ambos elementos, y que pues bueno, el hidrógeno, como tiene una menor electronegatividad, va a ser el polo positivo. Muy bien. Realmente no se pierden los electrones, no los estamos cediendo con enlace iónico, se siguen compartiendo, solo que como son compuestos distintos, perdón, elementos distintos con electronegatividades distintas, va a haber un momento en el que la nube de electrones esté más concentrada de un lado y por eso se forma un polo negativo y un polo positivo, o como lo que conocemos como un enlace covalente polar. Muy bien. Los enlaces covalentes polares únicamente ocurren en únicamente ocurre cuando tenemos elementos distintos, no metales distintos. Y también hay otro tipo de enlace covalente, que es el enlace covalente puro, que básicamente es un enlace covalente no polar,
que está conformado por los mismos no metales, pero que se les llama así porque estos elementos los vamos a encontrar siempre en moléculas pares o moléculas con dos átomos en la naturaleza. O sea, es muy raro que los encontremos solitos en la naturaleza. Y estos se llaman moléculas diatómicas, que son el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, el cloro, el bromo y el yodo. Muy bien. Pero realmente es un tipo de enlace covalente no polar porque pues está compuesto por dos átomos del mismo elemento, solo que pues se les llama puro porque pues siempre lo vamos a encontrar en pareja en la naturaleza. Muy bien. Eso es lo que es un enlace covalente polar y no polar. Ahora existe otro tipo de enlace covalente que pues esto es el resultado que ocurre al momento en el que interactúan las moléculas para formar ácidos o formar bases. Muy bien, entonces realmente es un tipo derivado de enlace covalente, pero más que nada se usa pues al momento o existe al momento de que una molécula se convierta a ácido o a una base. Muy bien. Es un enlace coordinado en el que cada par de electrones compartido por dos átomos es aportado por uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el átomo que recibe los electrones se llama receptor. Muy bien. Entonces lo podemos ver en los ejemplos de aquí abajo. Tenemos el ion hidronio, que es este. Ese es nuestro ion hidronio. Entonces, nuestro ion hidronio existe normalmente en la naturaleza como agua, porque es H2O, pero cuando va a reaccionar con otro hidrógeno para formar un ácido, entonces como pues esta molécula de hidronio o molécula de agua, pues ya existe en la naturaleza y ya está pues estable. Muy bien, ya está estable, ya está cumpliendo la regla del octeto, etcétera. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando viene otro hidrógeno y reacciona para convertirlo o para convertirse en un ácido? Bueno, tiene que haber una forma en la que se pueda organizar para que este hidrógeno pueda entrar a la molécula. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la molécula de agua reaccionando con otro hidrógeno para formar un ácido. Entonces vemos que simplemente los organizamos nuevamente. Se reorganizan el oxígeno con los electrones y como vemos que, esto es importante recordarlo, pero se me pasó mencionarlo. Es la molécula de hidrógeno que se va a unir, es una molécula es un átomo, perdón, que ya tiene de cierta manera perdido el electrón y es por eso que tiene una carga positiva. Entonces, y eso de hecho es lo que le da la característica para formar un ácido. Entonces, al momento de unirse, pues como realmente no va a compartir un electrón más el hidrógeno, pues simplemente se va a unir, se va a pegar con la molécula de agua y lo que va a hacer el oxígeno es como que le va a prestar, entre comillas, momentáneamente un par de electrones simplemente para que se pueda unir al, a la molécula. Es por eso que el oxígeno se convierte en el elemento dador y el hidrógeno se convierte en el elemento receptor, porque pues realmente al oxígeno le da igual porque él ya está formando su regla del octeto y puede existir perfectamente, pero pues el otro no, el otro necesita pues un electrón para poder unirse. Entonces pues simplemente le comparte, el hidrógeno lo acepta y ya se forma un ácido a través a través de un enlace covalente coordinado. Y de hecho es
pues bastante común que los enlaces coordinados los representemos a través de corchetes, muy bien, y que le pongamos la carga arriba, ya sea positiva o negativa, dependiendo del átomo que se, que se incluyó, que cuando es para ácidos es hidrógeno y es positivo, y que cuando son bases o alcaloides, pues realmente generalmente se agrega el OH, que tiene una carga negativa, y se pone arriba arriba de los corchetes la carga negativa. Otro ejemplo es lo que pasa con el amonio. Tenemos la estructura aquí, está perfectamente cumpliendo su regla del octeto, pero llega otro, es el amonio, ¿no? Perfectamente existiendo, llega un hidrógeno, se quiere unir para formar un ácido, formar el amoníaco, y pues bueno, entonces realmente como pues el amonio ya está cumpliendo su regla del octeto, y el hidrógeno que no tiene electrón porque tiene una carga positiva se quiere unir, simplemente pues se agrega, el nitrógeno le comparte le comparte entre comillas, le comparte sus electrones. El nitrógeno es el elemento dador, el hidrógeno es el elemento receptor, simplemente lo hace para que se pueda unir, reacciona y se escribe a través de los corchetes. Muy bien, siempre con su carga positiva porque es la carga de el átomo de nitrógeno que se unió. Muy bien, eso es un enlace coordinado. Realmente los enlaces coordinados no son muy comunes de trabajar, o sea, que trabajemos de manera básica en la química porque, bueno, pues porque son elementos son enlaces que vamos a encontrar específicamente al momento de la construcción o elaboración de ácidos y bases. Bien, entonces esos son los tipos de enlaces moleculares, de enlaces, de enlaces químicos que existen. Es el enlace iónico, el enlace covalente, ya sea polar o no polar, y el enlace metálico. Muy bien. Les dije que íbamos a regresar antes de cuando terminemos de hablar de los enlaces químicos aquí al principio para hablar mejor sobre esto de la electronegatividad. Bueno, ya mencionamos que hay algunos átomos, algunos elementos que al momento de formar un enlace pueden ceder sus electrones, pueden compartirlos, se hace el mar de electrones. Esto más que nada dependiendo de la electronegatividad que tengan los elementos, y esto va a producir una electronegatividad total del compuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La diferencia de electronegatividad. Entonces, Pauling elaboró una gráfica o una gráfica, podemos decirle, en la que él fue poniendo las electronegatividades. Muy bien. Entonces puso como punto de referencia el 1.7, que entonces nos dijo, bueno, los los compuestos o enlaces que tengan una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7 van a ser enlaces iónicos. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos el 0. ¿Okay? Y bueno, de el 0 hasta el 1.7, que algunos autores manejan incluso 1.5, pero vamos a quedarnos con 1.7. Muy bien. Entonces, del 0 al 1.7 de diferencia de electronegatividad, vamos a marcar o vamos a diferenciar el 0.4. Muy bien.
Entonces, los elementos o los enlaces que encontremos que tienen una diferencia de electronegatividad de 0, o sea que no haya diferencia alguna, hasta 0.4, lo vamos a llamar como enlace covalente no polar, y que del punto 4 hasta el punto 7 lo vamos a conocer como enlace covalente polar. Muy bien. Entonces, esto es para que vean ustedes qué tan grande es la diferencia de electronegatividades. Y por eso es lo que les mencionaba, que aunque los enlaces covalentes polares tengan pues una diferencia pues de electronegatividad y que momentáneamente estén más concentrados los electrones de un lado que de otro y formen un polo positivo y un polo negativo, la electronegatividad no es tan grande como para poder quitar los electrones, transferírselos y que se llamen y que se vuelvan un enlace covalente, un enlace iónico. Y es lo que ocurre en los enlaces iónicos. Como pues tenemos un metal y un no metal, las diferencias de electrones son muy grandes. La diferencia de electronegatividad es muy grande. Entonces, pues ahí sí, la diferencia va de 1.7 hasta más grande. Y pues esto va a permitir que haya pues una pérdida y una ganancia de electrones. Y bueno, los enlaces covalentes no polares, como pues realmente la diferencia de electronegatividad, porque son el mismo elemento, es 0 o casi 0, pues realmente no hay un polo ni positivo ni negativo, ni ocurre una transferencia de electrones, ni nada. Es por eso que lo ubicamos del 0 hasta el 4. Muy bien. Esto es una escala que elaboró Pauling. Es una escala que elaboró Pauling básicamente para justificar cuando un enlace es iónico o es covalente, polar y no polar, partiendo de las electronegatividades. Muy bien, eso es lo que encontramos aquí. Y bueno, esto vendría siendo lo de los enlaces químicos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de los enlaces químicos para que pasemos a la siguiente parte, que son las fuerzas intermoleculares? Nada. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a pasar a la última parte, que son las fuerzas intermoleculares. Bueno, lo que estuvimos hablando era de los enlaces que hay dentro de una molécula, o sea, intramoleculares, que es lo que permite la unión de átomo con átomo o elemento con elemento. Ahora vamos a hablar de estas fuerzas que pues permiten la unión de estas fuerzas que permiten la unión de moléculas, ya formadas, y que tenemos que saber que las moléculas o la unión de varias moléculas es importante para la formación de macromoléculas como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos. ¿Por qué es muy importante? Es bueno porque esta unión de moléculas permite la formación de los elementos necesarios para la formación de la vida. Muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar y vamos a mencionar las fuerzas intermoleculares y vamos a mencionar las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son un tipo de fuerzas intermoleculares que existen en las moléculas, bueno, generalmente en las moléculas de la materia viva. Muy bien. Entonces, y es realmente a las tipos de fuerza a la que nos vamos a centrar, las fuerzas de Van der Waals. Entonces, tenemos que ser un tipo de fuerzas intermoleculares, ya sea
atractivas o repulsivas, diferentes de aquellas que generan los enlaces atómicos, o sea, diferente a los enlaces químicos. O la atracción electrostática entre iones y otras moléculas, porque otro tipo de fuerzas intermoleculares es la que ocurre por atracción de iones o por atracción de cargas eléctricas, que realmente pues no nos corresponde o no nos abarca hablar sobre esos y pues conocer sobre esas, sino que lo vamos a enfocar en las fuerzas de Van der Waals. Muy bien. Las fuerzas de Van der Waals, como pues comúnmente las conocemos, tiene distintas clasificaciones, y aquí es muy importante el conocimiento de lo que es el dipolo. El dipolo básicamente es una molécula que tiene un polo positivo y un polo negativo, así como si fuera un enlace covalente polar que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿ok? Solo que aquí pues vamos a estar hablando de moléculas, ¿ok? Una molécula que tenga un polo negativo, que es donde concentre la mayor cantidad de electrones, y un polo positivo, que es donde concentre la menor cantidad de electrones. Muy bien. Entonces tenemos que la primera fuerza de Van der Waals lo vamos a llamar dipolo-dipolo. Es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad, precisamente como ya hemos mencionado. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo, y así se crean dos regiones, un polo positivo y un polo negativo, que es como ya les mencioné en la molécula, una con carga parcial negativa y otra con carga parcial positiva. Bueno, esta molécula, que es la de ese tipo de fuerza, que es la de dipolo-dipolo, surge o se forma al momento de unirse dos moléculas, pero que la propiedad que va a permitir que se unan estas dos moléculas es, pues, es la diferencia de sus polos. Recordemos que el polo negativo y el polo positivo se atraen. Entonces, yo al tener una molécula dipolo que tiene un polo negativo y un polo positivo, al tratar de unirla o acercarla con otra molécula dipolar, pues obviamente el polo, ese es negativo. El polo en el que tengo mi extremo positivo va a tener atracción hacia el polo negativo de otra molécula. Muy bien. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente la existencia de un polo positivo y un polo negativo va a tratar de hacer que el polo positivo, al encontrar otra molécula con un polo negativo, va a tratar de compensar sus electrones perdidos, y es por eso que existe esa atracción. Entonces, esa atracción entre un negativo, un polo positivo y un polo negativo, se va a llamar enlace dipolo-dipolo, porque está formado, pues propiamente está formado por dos moléculas con cargas distintas, una con un polo positivo y un polo negativo. Muy bien. A eso se refiere el enlace dipolo-dipolo, a la unión de dos moléculas con dos polos. Básicamente, siguiendo la unión de polos distintos. Muy bien. Eso es un dipolo-dipolo. Ahora, un dipolo inducido. Bueno, vamos a leer que dice, se da entre una molécula polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. En este momento se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. Bueno,
El anterior, que era dipolo-dipolo, esas dos moléculas ya estaban formadas y ya tenían un polo positivo y un polo negativo. Muy bien, por eso eran dipolo las dos. Su naturaleza ya era polar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que existen otro tipo de moléculas que no tienen carga, o sea, que no tienen un polo negativo y un polo positivo, que se les conoce como apolar o no polar. Esta molécula, al acercarse o interactuar con una molécula que sí tiene un polo positivo y un polo negativo, o sea, una molécula que es dipolo, recordemos que los electrones están en una nube, ¿ok? Los electrones se encuentran en una nube, entonces al momento de que la molécula no polar se acerca a la molécula polar, como existe pues una carga negativa y una carga positiva, o un polo negativo y un polo positivo, la nube de electrones de la molécula polar se va a empezar a distorsionar, se va a empezar a deformar, porque está cediendo a la atracción de esa molécula que sí tiene polos, y como se va a ir deformando esta molécula apolar, al acercarse cada vez o interactuar cada vez más con la molécula polar, se va a ir deformando, se va a ir distorsionando su nube de electrones hasta que finalmente forme un dipolo. Es un dipolo inducido, ¿ok? Un dipolo que se formó gracias a otro dipolo, y que ya al existir un dipolo inducido, ya hay dos moléculas con carga, y esto va a permitir que pueda existir un enlace y que puedan unirse estos dos moléculas. Una característica de los dipolos inducidos es que son inestables. O sea, realmente, así como se formó el dipolo, así también se puede nuevamente perder esa configuración y volver a formarse una molécula polar. O sea, son inestables, pero pues como ya se formó, podemos dar la formación o la unión de estas dos moléculas y formar así un enlace. Entonces, ese es el dipolo inducido. Que una molécula que es no polar y una molécula dipolar, al momento de que se acercan, permite que la molécula no polar se transforme a un dipolo, que se conoce como dipolo inducido. Muy bien. Y el siguiente tipo de dipolo es un poquito más complicado de formar, un poquito también más complejo de entender, pero que realmente tiene una fuerza de unión bastante pobre, bastante débil. Muy bien. Y a esto lo conocemos como dipolo instantáneo, dipolo inducido, o como algunos otros autores le llaman, dipolo inducido, dipolo inducido. Muy bien, es lo mismo. Para hablar de un dipolo instantáneo, dipolo inducido, es importante mencionar las fuerzas de London. Las fuerzas de London, o también llamada la fuerza de dispersión, nos habla de cómo la nube de electrones de los compuestos se deforman o se distorsionan al momento de interactuar con otras moléculas. Muy bien. Sobre todo, pues, con moléculas que tienen carga. Entonces, eso es lo que nos dicen las fuerzas de London, que son las fuerzas necesarias para distorsionar las moléculas las nubes de electrones. Son fuerzas atractivas débiles que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares, aunque también están presentes en sustancias polares. O sea, básicamente es eso. Es la fuerza de dispersión o de distorsión, como queramos verlo,
y que realmente son débiles, son fuerzas bastante débiles. Muy bien. Bueno, el dipolo instantáneo y dipolo inducido se debe a las irregularidades que se producen en la nube de electrones de los átomos de las moléculas por efecto de la proximidad mutua. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una fuerza débil de atracción entre las dos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una molécula apolar. Tenemos una molécula que existe, una molécula que no tiene carga. Muy bien. Entonces, esta molécula, y por el principio de las fuerzas de London, tenemos que al acercarse o al estar rodeada de otras moléculas, va a empezar a deformarse, a distorsionarse, a dispersarse su nube de electrones. Entonces, esto va a provocar, o sea, estas fuerzas, que son las fuerzas de London. A ver, permítanme un momentito. Ya está, solo puse a cargar mi lado. Muy bien. Bueno, entonces estas fuerzas de London va a provocar que la nube de electrones se vaya dispersando, se vaya distorsionando. Entonces, esto va a provocar que se forme un dipolo, lo cual vamos a conocer como dipolo instantáneo. Muy bien. Entonces, aquí les pongo una molécula apolar. Molécula apolar. Ocurre las fuerzas con las que interactúan, que son las fuerzas de London, se distorsiona y ahora tenemos un dipolo instantáneo. Entonces, como yo ya tengo un dipolo que se formó, un dipolo instantáneo que ya se formó, entonces como ya tengo un polo positivo y un polo negativo, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Entonces, al momento de que esta molécula se acerque o interactúe con otras moléculas que son apolares o son no polares, o por ejemplo esta, pues va a permitir, como vimos en el modelo anterior que era dipolo-dipolo inducido, va a provocar que esta también se distorsione su nube de electrones. Esta también se distorsione su nube de electrones, y nuevamente forme también un dipolo, pero como este dipolo se formó gracias a otro dipolo, ese se va a conocer como dipolo inducido. Muy bien. Y ahora, como ya tenemos el dipolo que se formó por sí solito a través de las fuerzas de London y tenemos el dipolo que este dipolo instantáneo formó, que es el dipolo inducido, va a existir una fuerza o un enlace para que estos dos se unan, que se va a llamar o vamos a conocer como dipolo instantáneo, dipolo inducido. Muy bien. Hay que mencionar que como estas fuerzas para que se formen este dipolo instantáneo, dipolo inducido, son bastante débiles, porque son momentáneas, pues realmente el enlace que se va a formar va a ser bastante débil. Muy bien. Y que fácilmente se puede romper. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de enlace, o enlace intermolecular, y con este vamos a terminar, que es el puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Este tipo de enlace pues ya no va a
hablar tanto sobre dipolos y dipolos inducidos y etc. Sino que pues vamos a hablar más que nada sobre, es sobre un tipo de característica, un tipo de puente presente en las moléculas de agua y que de hecho es un tema bastante importante al momento de hablar de agua, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que los puentes de hidrógeno es una interacción particular del dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que las moléculas de agua son dipolares, porque recordemos que tenemos al oxígeno con las dos moléculas de hidrógeno, que va a dar un polo negativo y un polo positivo. O sea, básicamente la molécula de agua es un dipolo. Entonces va a haber interacción entre estos tipos de moléculas de agua o entre dipolos que se produce cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo y con dobletes electrónicos sin compartir, o sea, con pares de electrones sin compartir, ya sea también de muy pequeño tamaño y capaz, por tanto, de aproximarse al núcleo del hidrógeno, y que los elementos que únicamente cumplen esas condiciones son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Muy bien. Entonces, tenemos que los puentes de hidrógeno solo van a formarse o solo van a darse cuando unimos el hidrógeno, ya sea con flúor, con oxígeno o nitrógeno. Solo con eso se puede dar los puentes de hidrógeno. Muy bien. Como podemos ver aquí, tenemos al hidrógeno que se une con el oxígeno y se forma el puente. Como podemos ver aquí también, el hidrógeno se une al oxígeno y se forma el puente de hidrógeno. Muy bien. Esto es un tipo de enlace muy común de los, es un tipo de enlace muy común de de las moléculas de agua o de las soluciones acuosas cuando disolvemos compuestos en soluciones acuosas, y que realmente es muy importante porque esos puentes de hidrógeno permiten la unión de varias moléculas en el agua para formar macromoléculas. Muy bien. Hay que mencionar que estas puentes de hidrógeno son fuertes, aunque pareciera, pero realmente en comparación con un enlace covalente no son tan fuertes. Muy bien. Y bueno, así acabamos lo que son el tema de enlaces químicos y de fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares. Pero antes de acabar, yo les quiero hacer una nota para que sea fácil de recordar. Muy bien. ¿Cuál es el enlace que es más fuerte en comparación con otros? Tenemos que el enlace más fuerte de todos va a ser el iónico. Muy bien, es el enlace más fuerte. Es un enlace químico. A este enlace le sigue el enlace metálico, porque recordemos que necesitamos altos puntos de fusión y de ebullición. Tiene altos puntos de fusión y de ebullición, por lo que requiere pues una también gran cantidad de energía. A esto le siguen los enlaces covalentes, específicamente el enlace covalente, primero el polar y después el no polar. Muy bien. Entonces, así es como organizamos cuál de los tres enlaces es el más fuerte, el más resistente. Tenemos primero el iónico, después el metálico y después el polar. Ahora, estos son enlaces químicos. Ahora vamos a ver los enlaces
intermoleculares o fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces covalentes. Y primero vamos a tener a los puentes de hidrógeno. Muy bien. Y ya después de los puentes de hidrógeno vamos a tener al dipolo inducido, y hasta abajo el dipolo instantáneo, dipolo inducido. Estos son fuerzas intermoleculares. Muy bien. Se los pongo para que pues les pueden llegar a preguntar en comparación con el enlace covalente, cuál es el que tiene mayor fuerza, cuál es el más resistente. Entonces, pues es para un medio visual para que ustedes entiendan todo lo que hemos visto, cómo se van organizando y veamos que pues el más fuerte, los enlaces químicos son mucho más fuertes que los enlaces o fuerzas intermoleculares, pero que dentro de cada una de estas clasificaciones hay uno que es más resistente o más fuerte y otro que pues es más débil. Muy bien. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, yo tengo 2 preguntas. Sí. En los fuentes de hidrógeno, ¿las moléculas tienen que ser necesariamente iguales o pueden ser distintas? Pueden ser distintas. Solo recuerda que los puentes de hidrógeno se van a dar únicamente entre los siguientes elementos: flúor, oxígeno y nitrógeno, que es lo más habitual. Lo más habitual es verlo entre moléculas de agua, que son moléculas iguales, pero realmente se pueden dar entre distintas moléculas. Lo importante es que cumpla porque sea flúor, oxígeno o nitrógeno y que esté en un medio acuoso. Muy bien. Ok, y la otra pregunta es sobre el dipolo instantáneo y el inducido. Para que se formen los dos dipolos se van a dar al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, de un lado se va a estar produciendo de la no polar para que se cree el dipolo inducido, y del otro lado se va a estar formando de la no polar con las fuerzas de London y su nube de electrones para formar el instantáneo, y después estas dos se unen, pero ya no recuerdo qué hacían juntas. Bueno, primero lo que empezaste diciendo, sí, o sea, se forma por las fuerzas de London, se forma la molécula, la dipolo instantáneo. El dipolo instantáneo puede influir en otra molécula no polar para formar ahora un dipolo que es el dipolo inducido. Ocurre lo que tú dices, el enlace entre estas dos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, prácticamente como ya tenemos dos dipolos, uno que se formó por sí solito por las fuerzas de London, que es el instantáneo, y el otro que se formó o se indujo, que es el dipolo inducido. Tenemos que ambos tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces, lo que ocurre es que, pues, básicamente ocurre lo que pasaba en el dipolo-dipolo. Como tenemos un extremo positivo y un extremo negativo, y la otra molécula tiene un extremo negativo y un extremo positivo, simplemente estas dos polos se atraen y ocurre el enlace. Muy bien, porque recordemos que positivo con el negativo se atraen y ocurre o se forma el enlace. Un enlace entre un dipolo que se formó solito, que es el dipolo instantáneo, y un enlace entre un dipolo que se indujo o el dipolo inducido. No sé si esa era tu pregunta. Sí, sí era esa. Gracias. Básicamente, ajá, y pues ya simplemente ocurre el enlace y listo. Bueno, ya vieron que llegó mi cangurera.
Y pues bueno, eso es ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, ninguna. Nada, entonces. Bueno, si son todas las, no hay más preguntas, entonces vamos a dar concluida la sesión del día de hoy. Si de todas maneras tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar mensaje, con gusto les respondo. Mañana vamos a ver el balanceo, redox. Muy bien, entonces denle una leída para que pues vengan pues ya contextualizadas para hacerlo un poquito más fácil. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde. ¿Está bien? Igualmente. Igualmente. Sale, nos vemos entonces. Ahora.